Nuestro invitado de hoy, Sebastián Álvaro, dijo en cierta ocasión que el único fracaso es no vivir de acuerdo con lo que piensas y deseas. Paradójicamente, su trayectoria profesional se inició en el mismo año en que fallecía el tan recordado Félix Rodríguez de la Fuente, con el cual además solía coincidir por los pasillos de Televisión Española. Y es que no nos cabe ninguna duda, Sebastián Álvaro es a las montañas lo que Félix fue a los animales. Casi 30 años al frente del emblemático programa de Televisión Española que él mismo creó y dirigió. Casi 30 años, millones de españoles hemos escalado y conocido con él y su equipo la Antártida, la Patagonia, Tierra de Fuego, el Himalaya, el Karakorum o los Andes. Desde los salones de nuestras casas hemos sentido frío, miedo, emoción. Hemos contemplado las más altas cumbres y los más hermosos amaneceres. Ha sabido como nadie transmitirnos la idea de que la montaña hay que cuidarla y respetarla. Él mismo ha estado 7 veces a punto de perder la vida y ha visto morir a más de una treintena de compañeros a lo largo de esas expediciones por las montañas y cordilleras de todo el mundo. Aún así, Sebastián está convencido de que una vida exenta de pasión no merece la pena. En ningún otro lado del mundo Sebastián Álvaro se siente tan libre como en las montañas y siente en su cuerpo y en su alma esa sensación de prodigio. Sebastián Álvaro, buenos días, bienvenido a estos diálogos desde la fortaleza. Y es curioso, cuando uno teclea su nombre en el bendito Google aparece Sebastián Álvaro, aventurero y escritor español. ¿Nace usted en Madrid? ¿Y cuándo, cómo y por qué llega a la ciudad de Jaca o conoce la ciudad de Jaca? Es un proceso largo de aventura. Bueno, habría que primero decir que la mejor aventura es la vida y que siempre merece la pena. Yo fui aventurero desde que tuve uso de razón y probablemente antes, porque con 6 años tuve una discusión con mi madre en el que mi madre me dijo: ¿pero qué vas a hacer si no tienes dinero? Y me quedé pensando y digo: la abuela me dio el otro día 5 pesetas. Y entonces mi madre me tiró 5 pesetas y me dijo: a ver qué haces. Cuando llegó la hora de la comida, el niño, ¿dónde está el niño? Así que tuvo que ir a buscarme la Guardia Civil, que me pilló kilómetros adelante por la carretera y que mi madre no me lo perdonó jamás. Así que yo creo que desde ese día mi madre tuvo la conciencia clara de que uno de los niños le había salido un poco raro, ¿no? Aventurero. Así que en una vida de aventura, a estas alturas de mi vida llevo 250 expediciones. Nada más al Himalaya, pues seguramente más de 100, ¿no? Ahora, dentro de unos días vuelvo al Karakorum, pero al desierto de Taklamakan, al gran mar de arena, a los polos de la Tierra, al polo norte, al polo sur. Bueno, ¿y esa llegada o ese conocimiento al Pirineo aragonés cuándo se produce? Muy pronto, muy pronto. Empecé a escalar, empecé a ir al monte con 9 años, que yo creo que fue que me marcó la vida, la primera vez que alguien me agarró de la mano y me llevó a hacer un sendero. Y enseguida, con 14, 16 años, empecé a escalar y ya muy rápido, inmediatamente, las primeras montañas después de Guadarrama, que las tengo en casa, fueron primero los Pirineos y luego Picos de Europa. Y luego llega a Jaca y recuerda o tiene alguna, no sé, algún recuerdo de la primera vez que vio la ciudadela de Jaca. Sí. Primero me gustó el sitio y de hecho tengo una idea que es como muchas de las que tengo, probablemente idealizada. Jaca debería ser la capital del Pirineo. El Pirineo oscense todavía guarda en su interior el paisaje de montaña más bello de España. Pero luego se puede decir, hay parte de Picos de Europa que está bien, sin lugar a dudas la parte superior del Teide también, pero digamos en cantidad y calidad de montañas, el Pirineo oscense todavía y afortunadamente tiene un montón de cosas que conservar, y Jaca es la capital de eso.
con todas las posibilidades. Así que cuando vine aquí, porque venía de paso a escalar algunas montañas, fundamentalmente la montaña que más me gusta de las altas del Pirineo es el Monte Perdido, y muchas veces salía desde aquí. Bueno, ahora cuando traigo a algún amigo hago el Monte Perdido en el día saliendo de Jaca, ¿no? Y siempre me pareció que Jaca, fundamentalmente la catedral románica de Jaca y la Ciudadela, son dos monumentos que dan y que imprimen carácter a la ciudad. Y luego ya un poco más adelante hice expediciones con la Escuela Militar de Montaña de Jaca, hicimos los 3 polos de la Tierra. De eso hablaremos después, pero en otro orden de cosas, en un momento de su juventud, imagino, aparece la maestría industrial. Pero, ¿y de pequeño Sebastián tuvo alguna vocación que aquello no llegó a buen fin? ¿O? No, la vida te va llevando por... El sendero de la vida casi siempre es tortuoso, y lo único que tienes que hacer es de vez en cuando echar la vista atrás para saber que lo que te queda por delante más o menos es la vida que tú quieres llevar. Y eso, llegar a eso primero te cuesta, y te cuesta darte cuenta que la gloria, la fama y el dinero apenas cuentan nada para lo que tú quieres hacer. Así que yo lo que tuve inmediatamente fue la vocación de que yo quería hacer documentales de aventura. Bueno, de alguna manera trabajar con 17 años en la tele, y de repente la farándula se me cayó encima. Yo era un técnico de sonido que hacía telediarios y obras de teatro, ¿no? Es decir, que tuve una formación académica, yo creo que muy amplia, que luego me sirvió para lo que iba a hacer. De alguna manera responde a mi siguiente pregunta, y era ¿qué apareció primero en su vida, si las cámaras o las montañas? Bueno, las montañas aparecieron cronológicamente antes, pero muy pronto, con 17 años, me hice trabajador de televisión española. Y también muy pronto me despidieron por primera vez por reclamar algo de derechos laborales, ¿no? Que por entonces en la dictadura era una cosa que no era sencilla, y yo me di cuenta enseguida que no era sencilla y que además el sistema era injusto. Es decir, hicimos un paro reclamando que nos pagaran unas horas, y la respuesta de la empresa es que al día siguiente estábamos en la calle, todos. Y luego fueron persona por persona chantajeando y humillando a la gente para que renunciaran, y de esa forma les volvían a reingresar en televisión española. Y solamente 3 de esas personas decidimos que no. Y aquello marcó mi vida de reivindicación, y quiero decir que luego formar las primeras comisiones de televisión española y las primeras luchas por la democracia vino dado, ¿no? Pero ahora que tengo edad suficiente para darme cuenta, nunca he soportado la injusticia. No la he soportado sobre mí, y la llevo mal, pero me resulta absolutamente imposible de no rebelarme cuando veo una injusticia ajena, cuando veo que a la gente la tratan mal. Cuando voy a un sitio y veo a alguien que trata mal a un camarero, o vas al aeropuerto y veo que la gente se pasa con un pobre trabajador o una pobre trabajadora, yo me rebelo ante eso. Sebastián, eso me llevó a follones inextricables. ¿Cuál es el último libro que has leído? Ahora mismo, de los últimos que he leído, el que más se me ha quedado es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es de aquí, precisamente, y además muy amiga de un amigo mío que es Curro Gant. Gran libro. Claro. Y es un libro de libros. Bueno, y me parece magnífico. Y si hubiera que ponerle una sintonía a su vida, ¿qué canción, qué balada escogería? Eso ya lo hice con Panchito Varona en media hora de radio. Yo empezaría con Los Brincos, porque Los Brincos fueron en la banda de mi
adolescencia. Con los brincos yo empecé a bailar agarrado a una cuarta de una chica que me gustaba. Quiero decir que ese tipo de cosas y de emociones jamás se te olvidan. Y luego seguramente alguna balada de rock and roll, por ejemplo de Eric Clapton, por ejemplo Shangri-La lo diré, del guitarrista Mark Knopfler. Ahí es nada. Sí, y también muchas canciones de Sabina. Bueno, hemos dicho una y han aparecido, pero todo grandes nombres. Es que con Sabina tengo un apartado, que soy muy amigo de Pancho Varona. Ajá. Y también he visto a Sabina un par de veces y me he subido al escenario con ellos a cantar alguna canción. Y entonces eso también te marca de una forma muy especial. Pero sobre todo he llevado muchas canciones de Sabina en expediciones. Así que las canciones que oigo cuando estoy escalando en el monte, para mí de repente emocionalmente se trocan en otra cosa diferente. Así que para mí, por ejemplo, Peces de Ciudad, que es una canción de amor y desamor, ¿no? De un lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Pues para mí es un accidente que tuvimos en Guadalupe, que se me mató un compañero y tuve a una compañera gravemente herida 15 horas luchando porque no se durmiera por sacarla de allí y la estuve cantando esa canción. Así que cada vez que oigo Peces de Ciudad, yo me voy al fondo de un pozo de un cañón de Guadalupe en el Caribe, en el que estuvimos a punto de morir todos. Muy bonito, se erizan los pelos del brazo de escucharte. Bueno, el montañismo, todo lo que tiene que ver con el montañismo, como escritor, pero yo no sé si tienes algún hobby, algo que digas, pues sí, creo que por tiempo debe de ser complicado, pero no sé, algún hobby, alguna... No, hobbies tengo un montón. La lectura y el cine, por ejemplo, para mí son imprescindibles. Por muy poco tiempo que tenga, yo, si estoy desde luego en casa, una vez a la semana voy al cine. Incluso a ver algún rollete, porque no siempre tienes alguna cosa, ¿no? Pero eso siempre. Y luego he jugado mucho al fútbol, mucho. Lo que pasa es que ahora ya mis piernas o las cuido o voy a tener que dejar de hacer montaña de lo castigadas que las tengo, así que dejé de jugar al fútbol. 28 años al frente de uno de los programas más emblemáticos de la televisión española, que es Al filo de lo imposible, algo que además fue muy novedoso. Mi primera pregunta es, la belleza de ese nombre, Al filo de lo imposible, ¿cómo surgió esa idea? Pues como suelen surgir las ideas creativas en el mundo del cine, del teatro, de la televisión, primero es buscar, hay que salir a buscar. Y entonces estuvimos barajando varios nombres y enseguida se me ocurrió uno que era Filmando lo imposible, porque era lo que queríamos hacer. Queríamos coger una cámara, irnos con unos tipos a escalar un monte o a bucear dentro de una cueva, es decir. Y luego empezamos a jugar con peligro, con al filo, y se terminaron juntando los dos nombres, Al filo de lo imposible. Y tuvo tanto éxito que después de 30 años en televisión española, por ejemplo, un titular del Mundo, una vez que la selección española se clasificó por los pelos, era una foto de la selección española en el campo y debajo Al filo de lo imposible. Parafraseándote a ti mismo, he escuchado una frase que decías que es que las montañas nos atraen porque son los últimos reductos del mundo. Sí, son los últimos relictos de la belleza, del silencio y de la soledad. Es decir, las montañas son la belleza del mundo, la soledad del mundo, el silencio del mundo. Por eso me molesta tanto que haya bullicio cuando voy subes a cualquier monte de estos cerca de Jaca y la gente no es capaz de respetar ni el silencio
ni la belleza del lugar, y además les interesa muy poco. Es lo único que nos queda. Hay una transformación evidente, y por un lado tú hablas de la mano del hombre sobre la naturaleza, y por otro lado el efecto climático, del cambio climático. ¿A quién podemos culpar más? A la estupidez y a la codicia del ser humano, fundamentalmente de los últimos 250 años. Hasta hace 250 años, digamos que teníamos arreglo, pero con la revolución industrial, con la invención del motor de vapor, de repente el mundo cambia, y con él los humanos, y con él la codicia como motor de todo lo que hacemos. Y ahora hemos llegado aquí. Sería muy egoísta y seguramente muy orgulloso pensar que todo lo que pasa en el planeta es culpa de los humanos, porque somos eso que dijo Carl Sagan, ¿no? Un planeta diminuto perdido en las orillas del océano cósmico. Y luego, cuando hizo la última fotografía de la Voyager, el diminuto punto pálido azul, dijo: apenas somos una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Así que el planeta, sin lugar a dudas, ha pasado por épocas de mayor calor que las que tenemos ahora, y por zonas y épocas con muchísimo más frío que harían incompatible la vida del ser humano. Lo que ha variado es que ahora somos 7.800 millones de humanos sobre la Tierra. Entonces, cualquiera de las cosas, pequeñas cosas que pasa en el planeta, nos influye de una manera extraordinaria y probablemente catastrófica. Así que probablemente cada vez que la gente dice como titular: el planeta está en peligro, no, el planeta va a seguir girando. Los que estamos en peligro somos nosotros. Y personalmente, por su conocimiento, por su trayectoria, por su experiencia, si ponemos en una balanza el optimismo y el pesimismo de cara al futuro, ¿qué es lo que pesa más? El optimismo. De hecho, soy muy partidario de Ernest Shackleton, un explorador polar británico que le tenemos en nuestros altares, que es un tío que probablemente sea el ejemplo de cómo enfrentar la adversidad. Y Shackleton tenía una frase que decía que el optimismo es el verdadero valor moral del ser humano. Y yo lo pienso también. Aparte que si supiera que el pesimismo inunda el futuro de mi hijo, de mis nietos, pues seguramente me quedaría en casa y no haría nada. Los optimistas trabajamos y hacemos. Lo que sí que hay que ser conscientes es que estamos probablemente en un punto crítico de no retorno en muchas cosas. Y no hay nada más que ver el verano que estamos teniendo, es decir, temperaturas a finales de junio, principio de julio, que superan los 40 grados prácticamente en toda la península ibérica. Es decir, tenemos el desierto del Sáhara a las puertas de Madrid. Escójame un rincón del mundo. ¿Eh? Un rincón del mundo. Déjame 2 o 3, ¿no? Bueno, venga, 2, 3. El canal Lemer en la Antártida. Es uno de los lugares más bellos de la Tierra. Y la Antártida es el mundo al margen del mundo de los humanos. Es el mundo todavía sin contaminar, sin urbanizar, sin seres humanos, probablemente con la fauna marina más variada y más rica del mundo. Estar allí es como estar prácticamente en la luna. Así que eso por un lugar. Después me quedaría con el Karakorum, donde me voy ahora. Estamos haciendo un proyecto de ayuda humanitaria desde hace 22 años y estamos en una aldea que es el mundo del fin del mundo, rodeado de montañas de 6.000 metros que nunca han sido escaladas, donde todavía ahí se guarda los últimos ejemplares del leopardo de las nieves, y estamos a 60 kilómetros del K2, el lugar de más altas montañas de la Tierra, al margen de los seres humanos. Es
decir, con unos inviernos que durante 6 meses prácticamente la gente no puede salir de sus casas. Y por último me quedaría con el desierto líbico, el Gran Mar de Arena. Hay un lugar perdido que sale en una peli que es el paciente inglés, que es la cueva de los nadadores. Bueno, en la película no sale la cueva de los nadadores, sale una reconstrucción cinematográfica. Pero yo he estado en la verdadera cueva de los nadadores y es la belleza del desierto. Unamuno decía que a los seres humanos lo que más nos costaba apreciar es la belleza esencial de la desnudez. Y el desierto es eso. Bueno, y luego estuve 35 días cruzando 800 kilómetros del desierto caminando con una ristra de camellos, así que eso no se me ha olvidado nunca jamás. Nos vamos justamente al extremo opuesto. ¿Hay algún lugar al cual pues no tiene especial interés por volver, es decir, no volvería? Generalmente las grandes ciudades. Me apetece muy poco ir a México DF, a El Cairo y luego buena parte de África, que la tengo miedo. Hay zonas de África donde tu vida vale 0,5. Un reloj de 2 euros que lleves en la mano o cualquier otra cosa que haya alguien delante, tus zapatillas, que alguien considere que tus zapatillas le pertenecen. ¿A quién admira Sebastián Álvaro? ¿Algún referente? A un montón de gente, a mucha gente que se levanta todos los días temprano y se va a currar e intenta hacer su curro de la mejor forma posible, que hace que al final vivamos en uno de los mejores países del mundo. Y si vivimos en uno de los mejores países del mundo, generalmente no es debido a la clase política que tenemos. Es la gente que curra en los sitios y que hace su trabajo con dignidad y además con mucha eficiencia. Así que admiro a un montón de gente así, pero luego admiro a gente que conozco muy bien, como Eduardo Martínez de Pisón, un geógrafo que es probablemente el mayor maestro que tenemos del paisaje y geógrafo en España, un sabio que sabe de glaciares, de cambio climático, de geografía física como pocos, y luego fundamentalmente a los grandes aventureros y exploradores. De los últimos, probablemente los británicos y los rusos. Y luego 300 años antes, pues los grandes descubridores de América, Orellana, por ejemplo, ¿no? Pero Pedro Sarmiento de Gamboa, Juan Ladrillero, es decir, gente desconocida en nuestro país, muy desconocida y muy ignorante, que llegó a hacer algunas de las mayores grandes hazañas. Ahora estamos pasando de puntillas sobre el 5º centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes. Esa aventura probablemente haya sido la aventura que más cambió la vida de los seres humanos, la circunnavegación del planeta. Y nadie en este país se ha levantado para decir, eso lo hicimos nosotros, lo hicimos los primeros. Es decir, es que entonces España no solamente tenía, como hacéis vosotros cuando enseñáis la Ciudadela, no solamente teníamos el mejor ejército del mundo. Y lo digo porque para situarlo, Estados Unidos lleva de imperio 70 años, 60, 70 años, ya ha perdido 3 guerras. España, en los 150 primeros años de imperio, no perdió ninguna guerra, perdió alguna batalla. Y luego, en los últimos 150, en total, en los 300 años, cuando ya el imperio estaba declinando en 1741, por ejemplo, en Cartagena de Indias, España acabó con la flota inglesa con 6 barcos. Es decir, el imperio británico tardó 50 años en levantar la derrota de Cartagena de Indias. Lo digo porque muchas veces, cada vez que decimos que somos un país que hemos fracasado y tal, lo que hay que hacer es poner cada dato y cada cosa en
en su sitio, que eso no quiere decir que todo lo que hicimos en la historia estuvo muy bien y tal, no, pero en los 25 primeros años de descubrimiento de América se hicieron las 20 primeras ciudades americanas que han llegado a nuestros días. Cuando se habla del genocidio de los indios, se olvida que el genocidio fue fundamentalmente en Norteamérica y por los anglosajones, que no mataron a salvajes indios, mataron a indígenas que estaban bautizados y que hablaban español, que era México, Nuevo México, Arizona, Utah, etc. Se lo quitaron los Estados Unidos. Así que resulta sorprendente cómo están tirando estos días, bueno, estos años atrás, ¿no? La estatua de Fray Junípero de la Serra, que en buena medida llevó la colonización por California adelante, un pobre fraile franciscano, y sin embargo la universidad más respetada en Estados Unidos lleva el nombre de un tal Stanford, un genocida de chinos y de indios, que se pagaba precio por la cabeza del indígena. Así que si colocamos las cosas en su sitio, retomando el tema, teníamos una potencia de ejército muy grande. Pero eso no hizo el imperio. El imperio lo hizo la mayor tecnología que había en ese momento, que era la naval. Españoles y portugueses, por decirlo de alguna forma. Ya sé que ahora nos parecen que eran cascarones de nueces, pero en aquellos momentos un galeón español era como el portaaviones nuclear de nuestro tiempo, lo último que había. Pero sobre todo, y lo más importante, tuvimos el siglo de oro español, que duró 2 siglos. Entonces, en las calles de Madrid, de repente, se podían encontrar Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Quevedo. Y probablemente unos años después, Velázquez. Es decir, la cultura española, la pintura, la literatura, era, como en este momento, Hollywood para muchos de nuestros jóvenes, ¿no? Así que hay un montón de cosas para poder estar satisfechos, pero sobre todo para poder mirar el futuro. Nadie que desconozca la historia puede saber dónde vamos. Y entonces, si lo tenemos claro, podremos decir que tenemos un idioma en el que se escriben libros maravillosos, que tenemos un montón de gente que a nivel científico, a nivel cultural, a nivel de investigación, que son punteros. Ahora he estado haciendo un programa de cáncer de mieloma. El cáncer de mieloma, que es un cáncer de sangre hematológico, es un cáncer terrible, porque deja, por un problema del ADN, tus células dejan de fabricar huesos y los huesos se te disuelven como azucarillos. Bueno, en los últimos 15 años se ha cambiado esa enfermedad y ahora mismo, aunque siga siendo una enfermedad incurable y demás, pero la vida de los pacientes se alarga más de 15 años, las podemos tener casi latente, y todo eso es debido a investigadores españoles. Bueno, nadie lo sabe, nadie sabe cosas de esas, ¿no? La verdad es que ha sido preciosa la definición del siglo de oro, ¿no? Esa síntesis de lo que supuso y de lo sí. que era, y también lo de los investigadores. Por eso cuando entras aquí y tienes cierto conocimiento de lo que estáis haciendo, es decir, estaba Felipe II, pero por ejemplo, es cierto que Pedro Sarmiento de Gamboa llevaba en los planos de las fortificaciones del Estrecho de Magallanes hechos por un italiano, que eran los constructores italianos de la época, que creo que lo decir literalmente, marcaron la arquitectura militar de la época. Bueno, Pedro Sarmiento de Gamboa llevaba en los barcos la piedra cortada de la fortaleza que iban a hacer. Eso es acojonante. Algo increíble que incluso lo vamos a incorporar en el texto del arquitecto, que es Tiburcio Spanocchi, que es el que hace esta figura de Jaca. Sebastián, 28 años en la cumbre, nunca mejor dicho, con ese programa, con Al filo de lo imposible,
Yo me imagino que te ha tocado vivir lo que ha sido la evolución de la tecnología, pues para realizar esos trabajos, esas filmaciones, esas grabaciones en lugares tan difíciles, me imagino a veces, ¿no? Sí, pero soy un clásico y a vosotros, a ti sobre todo que tienes la barba blanca, te va a empezar a pasar. Hasta el último día que me fui de la tele, rodaba en cine, en Super 16 milímetros. Llevamos la cámara de filmar la Harry Flex Super 16 a 8.000 metros en el Everest, una cámara que pesa prácticamente 25 kilos, con otro trípode de otros 25. Y allí reprodujimos una secuencia de gente vestida de época, como los británicos de comienzos del siglo XX. Y eso me parece de las cosas más bonitas que hemos hecho. Yo creo que Al filo, como El hombre y la tierra, lo que hicieron fue cambiar la mentalidad de los ciudadanos españoles, hacernos un poco más civilizados. En el caso de Félix, al respecto de la naturaleza y sobre todo de la fauna, y en el caso de Al filo, la gran naturaleza y la relación del ser humano con lo poco que nos queda. Y que el mensaje que hay que mandar es: todavía estamos a tiempo, pero necesitamos parar. Necesitamos, lo que tenemos todavía es tan grande y tan bueno que lo único que podemos hacer es conservarlo. Al final lo importante es la historia que cuentas. Lo decía porque ahora cuando ves las grabaciones, incluso en cine, de actores que trabajan en paredes verdes que son cromas, drones que vienen volando, los efectos que ahora hasta actores que han muerto pueden volver a hacer películas a través de las recreaciones y de las nuevas tecnologías digitales. Pero al final lo importante es la historia que se cuenta. Lógicamente, pero eso no te lo tengo que contar a ti, que os ponéis por la tarde una capa y tal y de repente eres Felipe II o un arquitecto italiano militar. Es que lo que hace grande al ser humano es la capacidad de abstracción. Y hay algo único que define a la especie, que es la contemplación de la belleza. Es decir, podernos emocionar con una puesta de sol, o con un ser humano, un chico, una chica, o un cuadro de Velázquez, y luego nuestra capacidad de contarlo. Y eso es tan básico como lo que hacían los hombres primitivos con una hoguera y alguien que se ponía a narrar, ya está. Y eso todavía hoy en día lo podemos hacer. El teatro probablemente sea la mejor expresión de eso. Pues fíjate que por ahí va mi siguiente pregunta, y es que de un tiempo a esta parte ha habido como un auge, un apogeo de los deportes de aventura, de los deportes de riesgo, del montañismo, etcétera, etcétera. Luego volveremos sobre ello, pero el hombre también busca en la montaña un poco de espiritualidad. Debería buscarla. Lo que pasa es que ahora hay una gente que va al monte y que lo único que busca es un estadio, que no está mal, porque hacer deporte está muy bien, pero la montaña es mucho más que deporte. Y toda la gente importante de montaña supo ver que la montaña trasciende, y trasciende desde Giner de los Ríos, Unamuno, o los británicos y ilustrados franceses que nos pasaron esa idea del romanticismo, que es que básicamente la tierra y nosotros formamos parte de un mismo ser. No es que estamos aquí para mirar un bosque y verle cómo podemos talar y sacar madera y tal. No, nosotros formamos parte de ese bosque. Y cuando ese bosque haya sido talado, nosotros seremos más pobres. Y eso es lo que está ocurriendo y lo que nos está llevando al desastre climático y probablemente al desastre medioambiental. El proceso de la naturaleza humana, pues está esa búsqueda, ese crecimiento que quizás se busca en la propia naturaleza, lo cual creo que está muy bien. Hay una cosa, Sebastián, que yo que soy de aquí y que puedo vivirlo, no sé, me apetece mucho preguntarte, y es que hay veces que la gente de la provincia de Huesca de alguna manera nos enfadamos porque a nivel generalista en las televisiones pues parece que muchas veces que solamente se habla de la provincia de Huesca por los accidentes de montaña. Como si aquí pues hubiera tantos. Yo creo que tiene que ver un poco con ese crecimiento, con esa imprudencia
Pero Huesca es tan peligroso, las montañas de Huesca son tan peligrosas, el Pirineo es peligroso. El Pirineo es una maravilla, es un paraíso. Lo que somos peligrosos somos los humanos. Si es que la gente va mal equipada, no mira la previsión del tiempo, no. Y primero, lo que hay que hacer es dejar de ver las telegeneralistas, probablemente. Y lo que hay que hacer es ver tele que nos enriquezca. De la misma forma que hay que aprender a leer, y alguien al principio, cuando eres niño, te tienen que dirigir las lecturas, luego cuando eres mayor, tú puedes dirigir las lecturas de los pequeños. Así que probablemente valga mucho más comenzar a leer un buen libro que quedarte viendo los telediarios, que hoy en día son un disparate. Es decir, hoy en día el morbo, el accidente, aunque tengas un accidente de, yo que sé, unos turistas en Turquía, como haya imágenes de eso, de alguien que lo ha cogido, o el otro día un autobús en Pakistán, pero ¿a quién le interesa un autobús en Pakistán? Pero había imágenes. Entonces, hay que decir, en Huesca hay más accidentes, sin lugar a dudas, que en Soria. Pues claro, es que en Huesca hay montañas, muchas montañas, y probablemente, como decía al principio, la parte de montañas mejor conservada, más agreste, más salvaje que tenemos en España. Eso es un patrimonio que lo que tenemos que hacer es saberlo y lo tenemos que cuidar, es lo primero. Lo segundo que tenemos que hacer es, igual que se han hecho campañas de tráfico, hay que hacer campañas de concienciación, que debería de hacerlo el gobierno central, el Estado de la nación, diciendo, de la misma forma que nos ponen ustedes, no pase de velocidad, mire, es decir, lo básico, no se distraiga, no coja el teléfono. Bien, bueno, para ir a la montaña usted primero tiene que estar preparado. Bien, si no está preparado, tenemos un montón de chavales jóvenes que son guías de montaña, que por muy poco dinero le van a llevar a ver un sendero o una montaña, y además se lo van a hacer fácil, sencillo, van a usted aprender a amar la montaña. En el caso de que usted ya sepa, pues entonces tiene que ir equipado, tiene que ir a un sitio en el que sus condiciones físicas estén por encima de la actividad que va a hacer. Y luego tiene que mirar el parte del tiempo. Y luego tiene que saber que en el caso de que tenga un accidente, pues en el caso de Huesca, usted marca el 062, habla directamente con los Green y tendrá a su disposición probablemente el mejor grupo de rescate del mundo. Ya está, fácil. Pero así entre tú y yo, tenía una amiga redactora que estaba en una televisión generalista, una que lleva el 5 en su propio nombre, y le decía, pero ¿por qué no venís a Jaca, al Pirineo, a la provincia de Huesca, a cualquier rincón? Y me decía que tenían una premisa tácita, y es que solamente interesaba la zona de la provincia de Huesca en los accidentes de montaña, y esto era un poco lo que da pena, ¿no? Esa llamada al morbo, esa llamada a la negatividad. El otro día se lo dije a la gente de la Sexta. Yo ya tengo la edad suficiente para decir casi siempre lo que pienso. Eso está muy entonces, hubo un accidente en Dolomitas, que han muerto 20 y tantas personas en una avalancha, y ahí estamos volcadas todas las televisiones, porque enseguida hubo una imagen de la avalancha. Y entonces me entraron a mí para ver si yo sabía de quién eran los derechos de las imágenes. Y yo le puse a la gente de la Sexta, y dije, estaría bien que os intereséis por las montañas también cuando no hay accidentes. Pues muy bien dicho. Bueno, cambiando de tercio, hablábamos de cientos de expediciones. Sebastián, la expedición que recuerdas como la más bella que has hecho en tu vida. Probablemente la del año 86 en el Caracol, con un grupo de amigos, nada más que 5. Fuimos a escalar una montaña de 8.000 metros y otra de 7.600. Como éramos jóvenes y éramos unos pasados, porque creíamos casi que éramos inmortales, que éramos fuertes. Entonces nos pareció poco y decidimos
No, vamos a escalar esas montañas, pero nos llevamos una ala delta que pesaba 40 kilos y que podíamos dividir en dos partes de 20 kilos. Subimos a las montañas, bajamos volando y vinimos más contentos a casa que nunca. Y creímos, lógicamente, que todo lo que nos pasaba es que éramos muy buenos, ¿no? Un año después de los 5 o 6 que habíamos ido, 2 de ellos habían muerto, uno en la cara sur de la Aconcagua y otro volando en Madrid, en los alrededores de Madrid. Y recuerdo a aquellos amigos con sumo cariño, porque la vida es la gente con la que compartes la vida. Si te reúnes de mala gente, tu vida va a ser mala. Si te reúnes de buena gente, aunque sean pobres y miserables, e incluso actores de teatro, la vida te va a ir bien. Así que guardo aquella expedición, tengo más, ¿no? Pero guardo aquella expedición en ese apartado del corazón, en el que te das cuenta que éramos jóvenes, pero que éramos dichosos, que éramos un poco tontainas, pero éramos ilusionados, quizás ilusos, pero nos ilusionábamos, nos apasionábamos con las cosas y ahí metíamos toda la fuerza, la física y la mental. No sé si compartirías con nosotros la que en el extremo opuesto ha sido la más dura o la más difícil, porque me imagino que habrá habido momentos duros a lo largo de tantos años. Pues no ha habido muchos malos, pero he tenido 2 muy malos, que perdí 2 amigos en una expedición. Una en 1994 en el K2, que se quedó a 6.500 metros, un compañero, y otra, la última, en Guadalupe. En el año 2003 se nos cayó una pared en la que teníamos anclado un rappel de 140 metros aproximadamente y se mató un compañero que estaba arriba, y la otra compañera, que estaba como a 15 metros del suelo, cuando se soltó la cuerda se partió en 20 trozos. La cadera en 14, el brazo en 3, la escápula, el hombro, un dedo, es decir, que quedó muriéndose. Pudimos sacarla de allí, pero perdimos un compañero allí. Las 15 horas metidos en un pozo de prácticamente 200 metros para hacer el rescate de la camilla de la compañera, tuvieron que meter un helicóptero haciendo estático 80 metros y luego otra sirga de 80 metros para poder subir la camilla. El lugar era tan estrecho que para que la camilla no bamboleara por las aspas la fuerza del viento de las aspas del helicóptero, la tuvimos que atar en una cuerda doble para tirar un poco según la iban subiendo y que no penduleara y se quedara en los árboles o pillada en una roca, ¿no? Es decir, aquella tampoco se me va a olvidar. Y la canción Peces de Ciudad, pues probablemente tampoco, con ese estribillo que dice, y lo dice Sabina, que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Así que no volveré a Guadalupe. Yo no sé si queda algún rincón en el mundo por conocer, alguna expedición pendiente que todavía está en tu cabeza. Siempre quedan cosas pendientes, siempre. Pasa como con los amores y los amigos, sí, y hay que luchar por ello. Pero bueno, yo sé que tengo 71 años, que mis fuerzas no son las mismas que tenía a los 30, pero sigo haciendo aquello que puedo, imaginando con mi cabeza y las fuerzas y mis maltrechas rodillas a dónde puedo ir, y ahora me voy a escalar un monte de 6.400 metros. Pero vamos, me hubiera gustado mucho hacer un proyecto que era sobrevolar el K2 en un globo aerostático solo de aire caliente, que es una de las grandes aventuras que quedan pendientes, que la teníamos en la cabeza, pero que los chinos no dieron el maldito permiso y ya está. Pero siempre tiene que quedarte en la cabeza siempre un sueño pendiente por hacer.
Déjame contarles a nuestros espectadores que antes de esta entrevista vienes y bajas de la emblemática cruz de la Peña Oroel de Jaca. Sí, por una ruta no sencilla, Claro. la ruta Mallencos. He venido con un amigo de Cádiz, que es la primera vez que venía a ver Jaca, y le he dicho, te voy a llevar a 2 sitios porque mañana tenemos que volver a casa. Y le he elegido una ferrata de Peñarrueba, que nos llevó ayer 6 horas, que no estuvo mal, pero esta mañana durante 2 horas y media aproximadamente hemos subido a la cruz por un camino que no te puedes equivocar y que tienes que ir equipado como con cuerda, con casco y asegurar en un par de tramos y pasar miedo, ¿no? Así que... Pues seguro que muchos de nuestros espectadores de la zona de Jaca estarán pensando a ver cuáles. Para concluir, nuestra última y emblemática pregunta de este cuestionario, de esta entrevista, es siempre que te voy a pedir que me hagas que dejes un mensaje grabado, que lo encriptaremos, lo esconderemos en una de las piedras, por ejemplo, de este túnel, y no será descubierto hasta dentro de 300 años. ¿Qué es lo que Sebastián Álvaro le gustaría dejar como mensaje póstumo para esa gente del año 2322? Pues quizás resulta difícil, ¿no? Pero quizás pedir perdón a las generaciones en el caso de que dentro de 300 años siga habiendo humanos, ¿no? Y decirles que no todos los de nuestras generaciones fuimos codiciosos, ni nos importó muy poco la salud del aire que respirábamos, pero seguramente no supimos defendernos y quizás no supimos dar importancia a la batalla ideológica que había que haber dado para que un montón de gente, las petroleras, las energéticas, un montón de gente que vive nada más que de intereses ajenos a la salud de la mayoría de los habitantes de este planeta, parasen un poco la máquina, ¿no? Así que si dentro de 300 años hay humanos y han logrado revertir en parte la salud del planeta, decirles que lo que me tocó a mí en parte, yo hice mi trabajo y espero que ellos hagan el suyo. Pues Sebastián Álvaro, esta ha sido tu semblanza. Muchas gracias y sobre todo gracias por ser como eres. Muchas gracias a vosotros por todo lo que hacéis. Yo siempre recuerdo que incluso en los momentos más tristes en nuestro país, la gente del teatro y los bufones estaban permitidos. Incluso hubo una época que estuvo por la iglesia prohibido el teatro, hasta que llegó un rey y dijo, pero si los pobres lo único que tienen es esto, hay que dejarlo, y se volvió a hacer teatro. Así que viva el teatro. Pues muchísimas gracias, esta ha sido tu semblanza. Hemos sabido que cuando Sebas tenía 6 años, su abuela le dio 5 pesetas y con ellas Sebastián se fue a correr el mundo. Llegada la hora de la comida, su madre, asturiana de la aldea de Vallamonte, comenzó alarmada a buscarlo. Al final, la Guardia Civil lo encontró a algunos kilómetros de casa. Sebastián se había ido a recorrer el mundo, algo que su madre nunca le perdonó. Y es que, para él, la mayor aventura es la vida. A sus espaldas y en su mochila, más de 200 expediciones, casi 400 documentales, además de Al filo de lo imposible, 2 series de 0 a 8000 y La tierra que heredamos, columnista o colaborador en los medios. También un hueco y además importante para la solidaridad, desde el año 2001, en el cual inició el proyecto humanitario José, que es una aldea del noroeste de Pakistán, a los pies del K1, con la cual pretende que mejoren la educación, la sanidad y la agricultura de la población. Aunque él no nos lo ha contado, su carrera está plagada de galardones y reconocimientos, con premios internacionales, 2 premios Ondas, medallas de oro en Hamburgo, 9 premios de la Academia de Televisión, y así podríamos seguir con esa larga y justa lista de reconocimientos. Sebastián me ha hablado de esa época de oro del montañismo español. Permíteme, Sebas,
que yo añada que tu programa Al filo de lo imposible tuvo también algo que ver para que así fuera. Sebastián conoce como nadie esos pocos rincones del mundo que aún quedan, donde el hombre aún no ha llegado, que debemos preservarlos y que tenemos que evitar la masificación para que no se destruyan. Cree que el miedo es una emoción primaria que permite sobrevivir, pero también atenaza e impide avanzar. Que el verdadero alpinismo es la exploración y la mejor aventura, para Sebastián Álvaro, es la vida.